Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. En esta oportunidad vamos a analizar este tema que tiene que ver con las telecomunicaciones y específicamente con este anuncio que hace en este caso el país de que se van a retomar las negociaciones con las empresas telefónicas en el mes de junio. ¿Qué conlleva esta situación de esta renegociación, de este acercamiento que tienen que tener, tomando en cuenta que están con contratos prorrogados en este sentido las empresas operadoras telefónicas? ¿Qué conlleva? ¿Qué es lo que se debe negociar? ¿Y cuál es la expectativa que se marca en este sentido para el país, en la parte económica, en la parte tecnológica? ¿Qué es lo que puede evolucionar en el ámbito de las telecomunicaciones? No se olviden que Frente al Personaje está a través de las plataformas de Global Opinion. Usted nos encuentra en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram, en Spotify igualmente. Por favor, suscríbanse al canal, nos ayudan también con sus likes y sus comentarios que son fundamentales para seguir haciendo un periodismo responsable. Este programa también llega gracias al apoyo de Rappi Frenos, Professional Brake Service. Ya saben ustedes, si tiene alguna situación con su sistema de frenado en su vehículo, acuda a Rappi Frenos. Hemos invitado para hablar en esta programación al doctor Juan Carlos Solines, expresidente del CONATEL y actualmente consultor en materia de telecomunicaciones. Juan Carlos, gracias por estar acá presente. Gracias, Osvaldo, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Global Opinion y felicitándoles y deseándoles todo el éxito en este Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. ¿Cómo miras tú la situación, la perspectiva que se está manejando luego de este tema fallido que se dio en el gobierno anterior, de esta renegociación con las operadoras telefónicas? Porque esto tenía que haber estado terminado en estos meses o el año anterior. Lamentablemente el gobierno de Lasso no avanzó mayormente en este tema, Juan Carlos. Efectivamente, este es un tema de extremada importancia para todos los ecuatorianos. Aquí no hablamos de un sector o del sector público, del sector privado. Hablamos de todos los ecuatorianos que son usuarios del sistema de telefonía móvil y a través del sistema de telefonía móvil del Internet, evidentemente el Internet móvil como se le conoce, pero que es la herramienta de trabajo y de estudios y de comunicación de todos los ecuatorianos. Entonces, el haber descuidado este tema es algo muy, muy grave que sucedió en el anterior gobierno cuando de manera irresponsable no se cumplieron los plazos que convenían al país para empezar y terminar una renegociación antes de que concluya el contrato. Y digo antes, Osvaldo, porque en caso de que el Estado no llegue a un acuerdo o no haya un acuerdo satisfactorio para las partes, el Estado debía tener el tiempo suficiente para poder convocar a una nueva licitación, claro, a un nuevo concurso para reemplazar operadoras. Eso lamentablemente hoy en día ya no es viable. Ese era el objetivo de negociar antes, de negociar con anticipación. Que haya por lo menos unos 2 años antes tener terminado el acuerdo de renovación, si es que fue el caso, y si es que no se llegaba a un acuerdo, tener el tiempo suficiente para convocar a un nuevo concurso. No solamente que no se tomó estas debidas precauciones, ni se actuó diligente y responsablemente, sino que adicionalmente nos vimos abocados a tener que prorrogar los contratos de 15 años de duración. Se firmaron en el 2008, vencieron en el 2023, 15 años de duración. Tuvimos que prorrogarlos, pedirles de favor a las operadoras para que no se suspenda el servicio, claro, que continúen prestando los servicios ya fuera de contrato. Porque no se puede suspender no se puede, el servicio telefónico. Es una obligación constitucional. Exactamente. La continuidad del servicio. Es un sector realmente estratégico. Lo que tenemos en este momento. Entonces, claro, ahora el actual gobierno está tratando de recuperar el tiempo perdido. Extendió una prórroga que en mi criterio jurídico no cabía prorrogar porque ya había expirado el contrato. Claro. Incluso había expirado la prórroga. Pero ¿tenías el riesgo de que te quedes sin servicio? No, yo lo que pienso es que había que transparentar a la gente, decir, se cumplió los plazos y no se renegoció, se hizo una prórroga en la renegociación que no alcanzó, por lo tanto ahora se reúne el CONATEL, el Arcotel, y vamos a fijar una nueva fecha y unos nuevos plazos para que se concluya la renegociación. Eso es lo que correspondía. Al final se utilizó una figura que, como digo, en mi criterio jurídico no cabe,
pero en definitiva se continúan prorrogados los contratos. Bueno, pero el servicio está allí. El servicio Lo está que ahí. no se sabe es en qué condiciones se dio esta prórroga. Exacto. Y se beneficia o no beneficia al país. ¿Cuál es el fundamento? Y en esto ya tendrá que intervenir la Contraloría, Osvaldo, porque, Sí. porque evidentemente la situación que está viviendo el país con respecto a la telefonía móvil es una situación anómala, es una situación no regular, irregular. Entonces, más allá de que se haya mantenido el servicio y que se hayan prorrogado los contratos, no es una situación regular. Y esa irregularidad tendrá que ser determinada en la Contraloría con respecto a quienes fueron responsables por acción u omisión, ¿sí? por hacer o por falta de hacer. Es decir, que no es que está solventado el tema, ya... Determinar si han habido responsabilidades o perjuicios para el Estado. Porque, por ejemplo, si tuvimos desde el año pasado la posibilidad de tener nuevas condiciones de contrato, ¿por qué estamos un año más con las mismas condiciones del contrato de hace 15 años? Desde luego. Ahora, en ese aspecto, ¿qué es lo que se espera? Tomando en cuenta que se demoró muchísimo este tema, se prorrogó. ¿Qué es lo que se espera en estas negociaciones que tienen que hacerse nuevamente con las operadoras? Bueno, con las dos que están acá, ¿no? Sí, el actual gobierno, a través de su ministro de Telecomunicaciones, señor Martín, ha anunciado que en junio se retoman las renegociaciones. También ha anunciado que la valoración tanto del espectro radioeléctrico como de la explotación del servicio de telecomunicaciones está ya terminada, concluida. No se conocen los pormenores ni los detalles de esa valoración. Entendemos que se contrató, por alguna razón que no entendemos tampoco, se contrató a la UIT, a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es del Sistema de Naciones Unidas, para que haga una valoración digamos, del paquete tanto de explotación del servicio como del espectro radioeléctrico, pero ellos no son especializados en eso, entonces seguramente ellos subcontrataron. Pero de pronto es por un tema de transparencia, quizás, en este caso. Pero en el tema de transparencia hasta cierto punto, porque, digamos, la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, podía haber intervenido como veedor del proceso, pero la finalidad y el objeto de la UIT no es hacer valoraciones. Es un tema técnico que debe ser una banca de inversión que dimensione el mercado. Porque es importante explicar a los televidentes, Osvaldo, que esta valoración, cuando ya muchos andan ahí haciendo, digamos, expresando pretensiones exorbitantes de miles de millones, que esto es un negocio redondo, que el país tiene que sacar recursos. O sea, no es que tenemos que valorar bien este tema para hacer buenos contratos, para que queden los recursos para el país que tanto los necesita. Exactamente, hay que dimensionar bien. Porque mira, en 15 años, ¿cuánto han ganado las operadoras telefónicas? Seguramente mucho y han tenido que pagar impuestos. Como 25 mil millones de dólares, ya, 25 mil, 26 mil millones de dólares. Y el ganar mucho, eso y más, no es malo, no es pecado. Sí, no, desde luego. En tanto en cuanto se pague los impuestos y se cumpla con las obligaciones contractuales. Y además se han hecho inversiones. ¿Es cierto? Exacto. Entonces, si es que yo concesiono un servicio en una carretera, ¿no? Y quienes construyen la carretera se hacen millonarios, siempre y cuando esa carretera esté en perfecto estado, que tenga todos los servicios adecuados, que tenga canalizaciones, que tenga conectividad, que tenga todo a perfecto, que no ocurran accidentes, no importa, y que se pague lo que se debe pagar. Claro. Entonces, el hecho de que hagan cientos o miles de millones de operadoras per se no es malo, en tanto en cuanto paguen los impuestos que deben pagar y cumplan las obligaciones contractuales a las que se comprometieron con el Estado. Tú que eres un experto en estos temas, tú fuiste presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones. ¿Fue un buen negocio lo que se hizo en esos contratos? ¿Que se hicieron, que ya fenecieron y que hay que renovarlos? Hay que renegociarlos, mejor dicho. El concepto de buen negocio es un concepto un poco ambiguo, ¿no? ¿Qué es un buen negocio para un Estado? Un Estado no tiene fin de lucro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es un buen negocio? Para mí, cuando uno maneja la cosa pública, cuando uno maneja el Estado, uno valora la calidad y los beneficios de un proyecto en cuanto al impacto social y económico que tiene para el país, para sus habitantes. No cuánta plata me ingresa, ¿no? O cuánta plata destino para pagar burocracia, para pagar ineficiencia, para pagar corrupción. A mí me interesa saber cómo el servicio ha dado, cómo la explotación del servicio ha dado un valor real a la ciudadanía. Y es innegable que hoy día el 100% de los ecuatorianos estamos comunicados
tenemos la posibilidad de acceder a servicios de streaming, a ancho de banda suficiente para utilizar los servicios. La evolución de las telecomunicaciones ha sido realmente positiva. Y eso tiene detrás inversiones. Tiene detrás inversiones, tiene detrás un trabajo que es con el que se debe valorar qué tan buen negocio, entre comillas, ha sido para un Estado, para un país. Pero para mí ahora, de cara a la nueva negociación, pienso que lo que hay que tener en cuenta es cómo maximizamos el beneficio para los usuarios. No para el erario nacional, no para la cuenta única del Tesoro. Carlos, pero es que necesitas recursos pues, para hacer obra pública, para hacer inversión, evidentemente, etcétera, etcétera. Y esa es una fuente importantísima de las telecomunicaciones. Evidentemente. Y de hecho, las negociaciones de los dos contratos previos prevén un porcentaje de la facturación, ¿ya? Que va un porcentaje para desarrollo de infraestructura en zonas deprimidas, que es el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. El FODETEL. Que antes se llamaba FODETEL, ahora es el Fondo Universal, ¿no? Y ahora, y otro porcentaje de la facturación de las empresas telefónicas va a pagar la concesión, ¿ya? Hoy en día es del 2.93%. Ya, eso es parte de lo que el Estado recibe como contraprestación. A lo que yo voy, no digo que el Estado necesite plata. Y si es que fuera por el gobierno, pediría todo en cash para cubrir mi déficit fiscal y mis huecos fiscales que tengo por todo lado. Pero eso no beneficia al ecosistema de la tecnología y las telecomunicaciones en el Ecuador. Eso no le beneficia ni a ti ni a mí. Porque ese dinero, si es que va a saco roto, si es que va a cubrir burocracia, a pagar deuda, no tiene un real beneficio. Yo lo que sostengo es que debe haber un beneficio directo a la infraestructura de telecomunicaciones y conectividad del país. Es decir, un beneficio directo a las comunidades, a la sociedad ecuatoriana, a los usuarios, que tengan mejor calidad de servicio, que no se les caigan las llamadas en media carretera. Que tengas cobertura en el sector rural. Que tengan cobertura en el sector rural. Que no haya un solo ecuatoriano, que no haya una sola familia. Pero eso no se contemplaba en estos primeros contratos. Esas eran obligaciones de las operadoras. Parte de las obligaciones, pero obviamente la anterior negociación privilegió el ingreso de dinero. Privilegió el ingreso de dinero. La mayor cantidad de dinero que pueda yo sacarles a las operadoras. El actual gobierno, de boca del ministro de Telecomunicaciones, ha dicho que va a optar por un híbrido. Y me parece una buena decisión. Es decir, voy a pedir un poco de dinero, un porcentaje de la facturación, un dinero por adelantado, pero voy a pedir también obligaciones en despliegue de infraestructura, en inversiones, en calidad de servicio, en despliegue de infraestructura en carreteras, fibra óptica, es decir, una cantidad de inversiones que no se pagan solas. No, de acuerdo, pero esa no es una obligación de las operadoras, en este caso, cuando firmas un contrato de esa naturaleza. Sí, pero toda obligación, como todo... Tienes que invertir en tecnología. Pero toda obligación, como todo contrato, tiene un valor, pues. Entonces, si yo firmo un contrato contigo, ¿ya? Para venderte mi teléfono, y te digo, tu obligación es, digamos, cuidarle y proteger al teléfono, ¿no? Eso tiene una connotación económica. Si es que yo le digo a usted, operadora, invierte en nuevas tecnologías, lléveme de 2G a 3G, de 3G a 4G, de 4G a 5G, eso implica inversiones. ¿Tú le ves que con estas nuevas negociaciones se puede decir que al menos se va a utilizar el mayor porcentaje de la banda de 4G acá en el país? A ver, yo pienso porque la calidad no es tan buena que digamos. Yo pienso que estamos hablando de 5G inclusive, ¿no? La 4G todavía no está, no existe una penetración del 100% de 4G. Exacto. Es más, aquí estamos en pleno centro financiero y comercial y tú ves que mi teléfono fluctúa entre 3G y LTE. LTE es la transición de 3 a 4G, o sea, es un 3.5. Aquí en pleno centro financiero de la capital de la República, la señal es 3G y LTE. Es decir, ni siquiera se ha completado la cobertura de 4G. 4G sí es indispensable para nosotros, los usuarios comunes y silvestres, por decirlo de alguna forma. Claro. Porque mucho se habla de la 5G y se genera mucha expectativa. Desde el anterior gobierno se hablaba de la 5G. Y la 5G para nosotros, usuarios individuales, no tiene mayor impacto. Eso tiene impacto cuando uno va a desplegar
aplicaciones de inteligencia artificial, de automatización de procesos, de Internet de las Bueno, cosas. pero esto lo estás IoT. utilizando ya pues, en el sector. En la industria. En la industria, En la industria, en la empresa. Entonces, el 5G no va a tener un gran impacto ni una gran diferencia en la forma como usamos tú y yo el teléfono. Pero el 4G sí. El 4G sí es un salto exponencial en la velocidad y manejo de datos. Mayor rapidez de navegación, Claro. el tema para de efectos datos. de los servicios de streaming, de video, de música, que es Netflix, que es Spotify, que HBO, que los servicios de gobierno electrónico. Para eso al ciudadano sí le beneficia el 4G. Y el 4G no hay cobertura todavía a nivel nacional. No está totalmente utilizada, digamos. Es más, hay ¿cuánto zonas... está en un 48% más o menos? Alrededor de eso. De utilización Dicen las cifras oficiales está alrededor de un 60%. Yo no creo. Dudo de esas cifras. Claro, por eso se te caen las llamadas en carretera, por ejemplo, no tienes cobertura. Ahora, lo que tú dices es importantísimo, entonces. Este es el método o, digamos, la propuesta híbrida de la que está hablando el ministro, de lo que está hablando el gobierno, que sería lo ideal en ese aspecto. Me parece que es lo correcto, es la línea correcta. Ya, pero esa infraestructura tecnológica, ¿con quién queda? Ya, pero es lo correcto siempre y cuando el Estado tenga los mecanismos adecuados para controlar que se cumplan esas obligaciones. Y por eso yo insisto que para la renegociación de estos contratos por los próximos 15 años se debe revisar muy detenidamente los niveles de cumplimiento de obligaciones del contrato que está terminando. Tiene que haber una especie de auditoría, Exacto. A ver qué pasó, cómo estuvieron los servicios. Exactamente. Y entiendo que en eso sí fueron muy diligentes el gobierno anterior. ¿Ah, sí? Sacaron rapidito informes aprobando los niveles de calidad del servicio. Y yo pienso que hay que revisar esos niveles porque la queja generalizada de la ciudadanía es respecto a las deficiencias. A la calidad, exactamente. ¿No? A las deficiencias. No es un secreto esta situación. La ciudadanía se siente a veces molesta, inconforme con la calidad del servicio que te están brindando. Y lo peor de todo es que no hay autoridad que vele por los derechos de los usuarios. Así es. Ese es otro vacío que tenemos aquí en el Ecuador, en el diseño institucional que se hizo. Me parece que fue equivocado haber mantenido dos estructuras como el Ministerio de Telecomunicaciones y la Arcotel adscritas al Ejecutivo. Es más, la Arcotel, la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones, depende y preside el directorio el ministro o ministra de Telecomunicaciones. Y recordemos que los ministros o los ministerios, por su naturaleza, son entes políticos de un gobierno. Los que ejecutan las políticas públicas en el periodo de 4 años de un gobierno. No tienen la mentalidad de un órgano regulador, porque el órgano regulador es un órgano eminentemente técnico, que no está en el cálculo político de cómo me beneficio para las próximas elecciones, sino regulando el campo que le toque regular para los próximos 5, 10, 15, 20 años, con un criterio y una proyección de futuro, de mediano y largo plazo. Cuando le encargas tú este tipo de manejos a un ente político, como un ministerio, como una agencia adscrita a la presidencia, no te da respuestas, ¿no? No te da respuestas. Está a lo que le diga el gobierno. ¿Tenía que haber persistido la superintendencia como un ente de control? Yo sostuve eso. Yo sostuve que si se iba a dejar en una sola institución, era preferible que se mantenga la superintendencia de telecomunicaciones. Porque es un órgano que pertenece al poder de participación ciudadana y control social, ¿no? Y por tanto, igual que la Procuraduría, igual que la Contraloría, son entes independientes que pueden hacer su trabajo de manera técnica sin los vaivenes de la política. Y eso es lo que se necesita en este momento. Es lo que se necesita. Porque no hay respuestas, lamentablemente. Lo que estábamos señalando, no hay quien vele por los derechos de los usuarios en este momento. Y ahí cabe bien la auditoría, pero si ya tienen los certificados de buena conducta, de que hicieron un buen trabajo. Bueno, yo pienso que hay que revisar, porque así como se revisa todo lo que hizo el anterior gobierno a última hora, ¿no? Hay que revisar en este contexto, más aún si la negociación no se ha cerrado. Además hay que recordar una cosa a la ciudadanía. De pronto es un aspecto un poco técnico, pero que es importante que sepan. En este tipo de negociaciones, nada está cerrado hasta que todo esté cerrado. Es decir, yo puedo haber ya avanzado en el régimen sancionatorio, en los índices de calidad, en algunos aspectos del contrato de renovación, pero como no he terminado todo ni lo he firmado, yo puedo revisitar y reabrir todo.
¿Ah, sí? Todo. ¿Eso se permite dentro del aspecto de la negociación? Se permite porque es una negociación denominada single undertaking, o sea, por su denominación en inglés es nada está cerrado hasta que todo esté cerrado. Es una sola negociación. Entonces, uno puede revisitar y parte de la negociación, porque uno dice, bueno, una negociación entre dos partes es un tira y afloja, ¿no es cierto? Así es. Y tú vas a querer más beneficios, yo voy a querer más obligaciones, tú vas a querer menos niveles de cumplimiento, yo voy a querer más niveles de cumplimiento. Entonces es un tira y afloja. Y cada parte, cuando negocia, tiene que tener un peso específico pues, para poder presionar a la otra parte. Ahora, tú decías este tema de la valoración y toda esta negociación será a través de la UIT, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Yo te decía, esto será por temas de transparencia, tal vez. No, la UIT intervino específicamente para hacer la valoración. Yo asumo, no conozco, pero asumo, como la UIT no se dedica a esos menesteres, no se dedica a esas actividades en su diario, operación, supongo que debe haber subcontratado a una banca de inversión. Pero te da algo de garantía, al menos, que sea sí, de las en el sentido de que sea de las Naciones Unidas. Sí, pero mucho más útil hubiese sido, por ejemplo, que ellos participen con una veeduría. ¿No? Y a propósito de veedurías, ¿es factible también en este proceso de renegociación, de nuevos contratos, el que incida nuevamente la veeduría? Es fundamental. A la que no le dieron chance en el gobierno anterior. Fue un saludo a la bandera en el gobierno anterior. Se formó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, formó la veeduría para el proceso de renegociación de las telefónicas, pero no le permitieron sino incorporarse a mediados de mayo. Y en junio suspendieron el proceso. Claro. Mientras que ellos venían negociando desde enero. Y me parece que tenían que firmar un contrato de confidencialidad. Adicionalmente. Entonces, ¿de qué veeduría ciudadana estamos hablando? Si tienes que tener, si no podían decir nada, no podían elevar la mano y decir, aquí hay algo raro. Exactamente. No podían hacerlo. Entonces, ese tema de la veeduría sí me preocupa y el gobierno que ha anunciado que va a retomar la renegociación, las mesas de negociación en junio, sería importante que trabaje paralelamente en que se constituya adecuadamente una veeduría. Una veeduría ciudadana, ¿no? Habrá que aplicar al Consejo de Participación para que tenga el peso pertinente. Ellos se encargan y de hecho ya hicieron el proceso y ya constituyeron una veeduría. Lo que pasa es que sus miembros han ido renunciando porque no había nada que hacer, no había nada que ver, que vigilar. Entonces han ido renunciando. Entonces yo creo que hay que recomponer esa veeduría ciudadana para que pueda sentarse desde el día 1 de las negociaciones, pueda sentarse en la mesa de negociación a observar. Ahora, el gobierno estima que de pronto esta renegociación será por unos 560 millones de dólares. Es por 15 años, ¿no? A lo largo de los 15 años en este caso. Tú estás diciendo este valor será una parte en efectivo y otra parte será en inversiones. ¿A eso nos estamos refiriendo? A eso ha anunciado el gobierno. Que una parte será en efectivo, otra parte será en inversiones. Hay un porcentaje de la facturación que debe definirse también qué porcentaje va a ir al Estado y definir también la forma como se va a valorar esas inversiones. Porque no se trata tampoco de decir, solo por usar la cifra que acabas de mencionar, 560 millones de dólares, 200 va a ser en desarrollo de infraestructura, ¿no? A ver, pero demuestren claro, que están ahí los 200 millones. ¿En qué se va a invertir? ¿Qué es lo que van a hacer? Exacto. ¿Dónde va a ir la cobertura? ¿Está de por medio la negociación de la banda de la 5G, Juan Carlos, en este momento? Por declaraciones que le he oído al ministro, ha dicho que se va a dejar la opción a que accedan a la banda de 5G de la misma forma que en los anteriores contratos, en el contrato de cuando se firmó con Allegro, la tercera operadora, entró una tercera operadora. Que era la estatal, pues, la Allegro, ¿no? Que ahora la mantiene que ahora CNT. Es CNT. Exacto. Ahí se les dijo a las operadoras que estaban en el mercado, o sea, a Claro y a Movistar, se les dijo que como a Allegro se le estaba dando la banda de 1900, que era la banda, sobre todo para el desarrollo de datos, que era lo que se venía como boom, que ellos tenían la posibilidad. A Allegro le estaban entregando la tierra prometida. El lomo prácticamente, ¿no? El lomo.
El lomo fino. El lomo fino, El exactamente. lomo fino, porque... Y no se la supo aprovechar. No se supo aprovechar. Es Y le dieron con anticipación. una pérdida histórica que ojalá algún rato se dimensione y se valore lo que significó esa pérdida histórica para que el operador del Estado pudiera sacar una ventaja competitiva frente a estos dos monstruos. Claro. ¿No? No lo hizo. Me parece que le dieron con un año de anticipación. Con un año de anticipación y que, gratuitamente. para que pueda hacer ese plan de negocios que tanto se necesitaba. Y sin costo. Pero no supo aprovecharlo y claro, se estipuló que las operadoras que ya estaban en el mercado podían acceder a la misma banda, espectro de la misma banda. Ahora se va a hacer algo parecido. Se les va a decir, ustedes pueden acceder a las bandas 5G, particularmente a la de 3.5 gigas. Pero el problema, Osvaldo, es que entre las irresponsabilidades del anterior gobierno, ni siquiera se empezó a hacer lo básico para utilizar una banda del espectro radioeléctrico, que es limpiar la banda. Eso te iba a preguntar, ¿está limpia ya la banda de 5G? Limpia. Ahí deben haber frecuencias que se... Ahí, de lo que yo sé, tienen todavía presencia CNT, está haciendo unas pruebas, no sé qué, y tiene también etapa de Cuenca. Tiene también presencia en la banda. ¿Fuerzas Armadas no tiene también por ahí? Fuerzas Armadas no conozco, no creo que no. Pero no está limpia. Entonces, no está limpia, no está valorada. ¿Ya? Entonces, entonces, ¿cómo ofreces una banda decir que de esta naturaleza, cómo está en esas condiciones, para mí sin valorar todavía? Para mí, sinceramente, es un saludo a la bandera. Es simplemente decirles, vean, si ustedes renuevan con el Estado ecuatoriano, pueden el día de mañana pedir acceso a la banda de 3.5 GHz. Es decir, pueden pedir sin que me diga el gobierno, yo puedo pedir. Otra cosa es que limpien, que saquen un concurso competitivo. Exacto. Y que yo pueda, como Colombia lo hizo en diciembre. Colombia, nuestro vecino, sacó a concurso. En Colombia ya tiene 5G. Ya se licitaron las bandas, las frecuencias de 5G. Y hubo 4 concesiones. Bueno, eso es importante. Entonces, por ese mismo camino tiene que ir el Ecuador. Ellos están muy adelantados. No puedes quedarte al margen de la evolución tecnológica. En Brasil ya se concesionó, en Chile ya se concesionó. Colombia es el último que acaba de concesionar ahora en diciembre pasado. Entonces, el Ecuador está retrasado. Y como digo, no hemos hecho lo básico. ¿Será mayores ingresos, mayores recursos, Juan Carlos? Claro, porque eso es una licitación y si es que es competitiva, pública competitiva, será una puja de quién pague más por un espectro que, como digo, va a tener aplicaciones muy importantes para la industria, para la agroindustria, para los desarrollos de la inteligencia artificial, para la Internet de las cosas. O sea, va a ser, digamos, no podemos entender el funcionamiento de vehículos autoconducidos, por ejemplo, ¿ya? Como los de Tesla. Sí. O no podemos, que ya no tienes conductor. Ya no tienes conductor. No podemos concebir máquinas de una empresa que utilicen robots para la operación de las máquinas si no partes de tener un Internet con 5G. Porque esas aplicaciones son tan delicadas y dependen tanto de la conectividad que no pueden tener una latencia, una caída. Claro. Porque imagínate, puedes causar un accidente, puede dañarse la línea de producción. Un vehículo sin conductor. Puede ser catastrófico. Se decae como pasa en varias veces acá. Exacto. O que tú operes algún sistema delicado de semaforización con inteligencia artificial, ¿no? Que mide el flujo de carros para saber si se pone en rojo. Pero estamos hablando del primer mundo prácticamente en este caso. Claro, pero esos desarrollos, esos saltos a esas aplicaciones del primer mundo, se necesita 5G. Entonces, mientras más nos demoremos en limpiar, sacar a concesión y que vengan inversiones en esa banda, más se demorará en llegar el futuro al Ecuador. Ahora, yo vuelvo a este tema de esta negociación con las dos operadoras que están en este momento, ¿no? Acá en el país. ¿Por qué no se abrió un concurso así más amplio, una licitación internacional para que lleguen otras operadoras de pronto con mejores propuestas, con mejor tecnología? ¿Qué es lo que conlleva a que se tome esa decisión de que hagamos con los que están acá? A ver, 2 cosas, Osvaldo. Primero, tenemos contratos firmados en donde ellos tienen la opción de renovar. Entonces, el Estado ecuatoriano siempre ha tenido, y de hecho ha intentado ya un par de ocasiones, generar interés para un tercer operador, para un cuarto operador, ¿no? Ese interés no ha habido, más bien ha habido interés en operadores virtuales.
Tú sabes que aquí operan varios operadores virtuales. Sí, claro, sí, hay ¿no? unas marcas, ¿no? Pero asociadas MaxiPlus, asociadas con las no, están acá. No necesariamente asociadas, sino montadas sobre la plataforma, porque una operadora virtual, por ejemplo, Tuenti, por ejemplo, MaxiPlus, ¿no? Tuenti está con Movistar, me parece, ¿no? Tienen que montarse sobre una infraestructura de alguien más, porque son virtuales, o sea, no despliegan su propia infraestructura. Se montan sobre la infraestructura de CNT o sobre la infraestructura de Claro o sobre la infraestructura de Movistar. Pero venden con otra marca, tienen otros modelos tarifarios, tienen otros paquetes, atienden otros nichos, ¿no? Entonces, en eso más bien ha habido interés. Incluso obtuvo aquí un permiso para ser operadora virtual Virgin Telecom, de este magnate inglés, ¿no? De Richardson. De Richard Branson, perdón, Richard Branson, sacó una licencia para una operadora virtual, ¿no? Ya venir, o sea, es otro modelo de negocio. Es otro modelo de negocio, que se monta y paga un peaje, paga por el uso de la infraestructura de un tercero. Pero igual te paga impuestos acá en el Ecuador. Claro, es local y necesita un permiso y una licencia local. Perfecto. Pero el problema para la entrada de un nuevo operador, digamos, completo con infraestructura, es que no hay mercado suficiente. Oye, un operador como TNT, por ejemplo. Exacto, como AT&T o como Tigo, perdón, como Telefónica, como Telecom o qué sé yo, cualquier otro de esos grandes operadores mundiales, en un mercado tan pequeño que además ya está... ¿Ya está saturado? No saturado, pero está ya cubierto el 100%. Y que adicionalmente carece, el mercado ecuatoriano carece de una regulación de competencia para el sector de telecomunicaciones, que es otra deuda también que se viene arrastrando de mucho tiempo atrás, que no haya un contrato, porque nuestra ley, por ejemplo, habla de que quien tenga dominancia en el mercado deberá pagar unos rubros adicionales. En este caso sería Claro. Claro, sí, es la dominante, ¿no? Pero claro, ellos han interpuesto acciones legales para decir, aquí no hay un mecanismo para determinar la posición de dominancia del mercado, por lo tanto no me puede a mí castigar, ¿no? Y el reglamento de mercado de las telecomunicaciones y de competencia de las telecomunicaciones es un vacío enorme en la regulación que hay, que es otra deuda pendiente. Ahí no hubo un problema con la Superintendencia de Poder del Mercado, que se llamaba antes Poder del Mercado. Bueno, la superintendencia... Con la operadora roja. Sí, de hecho han habido varios incidentes, como digo, porque se les ha querido atribuir como ser dominantes del mercado y han interpuesto acciones legales. Pero justamente esas acciones legales se han trabado porque no existe una regulación clara para regular el mercado de las telecomunicaciones y la competencia en el mercado de las telecomunicaciones. Eso no está debidamente regulado. Entonces, eso es urgentísimo. Es una de las prioridades. ¿Esto es una nueva ley o tienes que hacer una reforma a la ley de telecomunicaciones? Un reglamento. Porque la ley orgánica ya contempla el caso de un operador dominante. Le compete entonces aquí al ministerio. Al Arcotel. Y evidentemente al ministerio, porque el ministro es quien preside el Arcotel. Entonces, es una deuda pendiente importantísima. Igual el reglamento de tarifas, tuvimos que esperar muchísimo tiempo y es una deuda pendiente, ¿no? Bueno, en eso se avanzó algo, ¿no? Porque de lo contrario era carísima, pues, la telefonía móvil, celular acá en el país. No, pero me refiero a tarifas por el pago del uso del espectro. Ah, sí, para el Estado. Exacto. Para el Estado. Ahora, en lo que se refiere a este desarrollo de las telecomunicaciones, entonces, ¿esto contemplará nueva tecnología? ¿Contemplará igualmente mejoras para los clientes, para los usuarios? ¿Tendrás nuevos modelos, tendrás nuevas cosas en lo que significa accesorios también de la telefonía, Juan Carlos? Bueno, se supone, ¿no? Se supone. Pensemos que este es un mercado y un negocio en constante evolución. Como depende de la tecnología, esto está en constante evolución y, digamos, el límite es inimaginable. Esto implica también que el mercado también va cambiando en su forma en sus modelos de negocio. Entonces, por ejemplo, hoy día ya poco se usa la voz en el teléfono celular. Ya no hacemos llamadas de voz. Ya no. Sino hacemos llamadas a través de las plataformas de aplicaciones de mensajería instantánea, el WhatsApp, el Signal, el Telegram. Tienes videollamadas. Algo que era impensable en su momento. Entonces, claro, ya inclusive a uno le dan paquetes
cierto... Con minutos gratis, minutos llama a todas las operadoras. O a larga distancia internacional incluso. Exactamente, así es. Y la gente no utiliza porque ya utiliza el Internet, básicamente. Las plataformas. Las plataformas. Entonces, eso evidencia cómo el mercado va evolucionando, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya poco a poco estamos dejando de usar los buscadores, ¿no? Y estamos usando la inteligencia artificial, el ChatGPT o Copilot de Microsoft o la iniciativa de Google que se llama, se fue el nombre ahorita, pero ya la inteligencia artificial está ganando espacio. Claro. Entonces, yo creí que me ibas a decir Alexa. Claro, bueno, Alexa Alexa, es un ejemplo. Lo que pasa es que ahora hay un servicio ya para una aplicación, ¿no? Para poder hacer consultas a través de inteligencia artificial. Entonces, estas nuevas plataformas van modificando el uso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la televisión paga ya va quedando en desuso. La televisión al aire, los medios de comunicación tradicionales. Ya es streaming, pues, ¿no? Claro, ahora es streaming. Claro. Entonces, toda esta evolución constante va modificando los modelos de negocio. Entonces, por ejemplo, ahora hay quienes dicen que el modelo de negocio de las ensambladoras de televisión, de LG, de Samsung, que hemos visto que los precios van bajando y van bajando y van bajando, y ahora uno consigue unas grandes monitores, unas televisiones espectaculares por precios que antes eran prohibitivos. Ahora uno puede acceder a una televisión de 55, 60, 80 pulgadas, ¿no? A un precio que antes era imposible, porque costaba 5, 6, 8 mil dólares. Así es. ¿Por qué va bajando de precio los dispositivos, los celulares, los teléfonos inteligentes? Van bajando de precio y ahora uno puede conseguir un teléfono inteligente en 250 dólares, ¿no? Porque ya el negocio no es la venta del aparato, de la televisión, del equipo, sino es el uso y los datos que se recopilan. El Smart TV, por ejemplo, ahora todos son Smart TV, porque el modelo de negocio de LG, de Samsung, ya no es tanto vender aparatos, sino recopilar data de los hábitos del usuario. Y por eso dicen, no es en vano que dicen que el petróleo del siglo XXI son los datos. Desde luego, ¿no? Claro. Los datos te permiten construir modelos. ¿Quién tiene la información? Tiene el poder. Tiene el poder. Tiene el poder en este sentido. Entonces, la tecnología va evolucionando de una forma tal. En este sentido de la evolución, ¿cómo le ves a la empresa estatal, CNT, que estaba en el medio de la polémica de que se vende, no se vende, que quisieron venderla tal cual y decían que quieren venderla a precio de gallina robada prácticamente? ¿Es posible recuperar esa empresa de CNT? A ver, el gran problema de CNT es que ha sido sometida y sujeta de manejos políticos. Y cuando digo políticos, mucha gente lo interpreta como sinónimo de corrupción. ¿No? Manejo político igual corrupción. No necesariamente, pero lamentablemente en el caso del CNT así ha sido, con sus honrosas excepciones. ¿Cuándo era Andinatel, Pacifitel? Antes era... En toda la historia, desde que era Yetel, Emetel, luego la escisión Andinatel, Pacifitel y luego CNT, ¿no? En todos los momentos históricos de esa compañía estatal ha sido reconocida lamentablemente por ser un espacio de enriquecimiento, de corrupción. Pero en su momento daba utilidades. Pues. No. En rentabilidad, yo no estoy hablando de rentabilidad. Decían inclusive de manera anecdótica, decían que CNT, que la empresa más rentable del Ecuador era CNT bien manejada. Y la segunda empresa más rentable del Ecuador era CNT mal manejada. O sea, era tan rentable esa empresa, claro. que inclusive siendo mal manejada arrojaba ganancias. Ahora, ¿qué pasó? Con la evolución tecnológica, CNT comenzó a diversificarse, se metió en canales televisión paga, claro. Se metió en... El triple play, que se llamaba, ¿no? Entonces, una serie de líneas de negocio que muchas han sido deficitarias, ¿no? Inclusive, gracias a áreas de superávit, han logrado financiar los déficits de otras áreas. Entonces, lo que no ha habido es un sinceramiento de decir, a ver, ¿cuál es la real situación de CNT? ¿Para qué somos buenos? ¿Qué debemos cerrar?
qué debemos seguir haciendo, qué debemos perfeccionar, qué otras áreas debemos explorar. Ese trabajo creo que no ha concluido, no se ha hecho de manera adecuada y CNT ha sido una empresa que ha estado un poco de tumbo en tumbo. A la deriva. ¿No? A la deriva. Acordémonos lo que hablábamos de Alegro, ¿no? Sí, que había una gran oportunidad allí. Con muchos ingresos, aunque poco a poco la telefonía fija, en donde era prácticamente monopolio, CNT, la telefonía fija poco a poco va perdiendo terreno. Claro, cómo ha evolucionado el tiempo, que antes tener teléfono era un lujo. Claro. Tenías un teléfono, claro. teléfono y todo el vía crucis que era para conseguir una línea. Y un vía crucis impresionante para una línea. Recuerdo. Te preguntaba, ¿le ves si esta empresa, como se está manifestando, que tiene que entrar en una reestructuración, tiene visos en este caso para que pueda ser vendida, concesionada? No sé. Lo primero es poner la casa en orden. Y los últimos 3 gerentes a quienes he conocido y me parecen que son personas correctas, los 3 han dicho lo mismo. Queremos poner en orden, ¿no? La casa. Queremos poner en orden la casa, pero la casa no se termina de poner en orden. Pero ¿cuán complicado es poner la casa en orden? Yo creo que ahí hay una mezcla de un manejo técnico y decisión política. Por ejemplo, nunca se llegó a sincerar los precios subsidiados de la telefonía fija. Pagábamos sumas irrisorias, $5, $4 por la cuenta. No, tú pagas una pensión fija. Pues. Por eso. Tú pagas $6 por tener teléfono. Exacto. Porque no es así. Eso pues, siempre se supo que era una tarifa subsidiada, pero nadie se atrevió a sincerar las cifras. Y ahorita ya es muy tarde, porque ahorita ya está en desuso. Claro, pero si sigues teniendo el teléfono fijo, pagas esa tarifa. Exacto. Es como te cobran por tener un teléfono esa tarifa. Pero si ahorita tratas de sincerar esa tarifa y subes a su valor real, que debe ser que me paguen $20, $23, ¿no? Todo el mundo cancelaría. Porque ya... No, pero Juan Carlos, esa tarifa que te cobran es fija y lo que consumas te suma. Ya, pero ¿cuánto consumes? Pues hoy día ya es entonces tus cuentas son de... Entonces esa es la tarifa plana que se llamaba, ¿no? Que te daba una cobertura de cierto tiempo. Esa era una tarifa política, no era una tarifa técnica. Y nunca nadie sinceró las tarifas de CNT. Ahorita ya es muy tarde. Si pones la casa en orden, ¿cuál sería el objetivo? ¿Venderla? ¿Cuán rentable es para el Estado tener una empresa de telecomunicaciones? Cuando pongas la casa en orden, ¿no? Haciendo la misma analogía que por si fuera una casa, si tú agarras y haces los arreglos, cambias las tuberías, si tienes goteras, tapas las goteras, si es que... y cuando ya esté lista la casa, ahí ves si esa casa es apta para un comercio, para vivienda, para derrocarla y construir un edificio, ¿no? Pero una vez que tengas la casa en orden, para que veas más o menos qué puedes hacer con eso y en cuánto puedes vender, ¿no? Mientras tanto, es pura especulación. O sea, decir, he oído tanto de que se quiere... Pero entonces hay que seguir teniendo así, pues. No, hay que ponerle en orden. Transparentar sus números, sincerar, ver qué líneas de negocio no están funcionando, potenciar las que sí están funcionando. ¿En dónde somos rentables? En Internet corporativo. ¿Podría ser quizás un catalizador entre las dos que tenemos y la estatal en la telefonía móvil? Sí, o sea, ahorita es parte de CNT. ¿Podrías regular un poco el tema de tarifas? Entonces, por ejemplo, decir a un potencial interesado, mire, yo tengo las licencias, tengo acceso a la banda de 5G, tengo tal infraestructura, tengo tal despliegue de fibra óptica, he saneado mis deudas, no tengo litigios pendientes, o sea, porque oigo que tienen que litigios con el canal del fútbol, que litigios por aquí, que litigios por allá. Entonces, sanear esa compañía es el primer paso. Una vez saneada y sincerada las cuentas de la compañía, decir, a ver, entonces ahora ¿qué hago? ¿La repotencio, la vendo, la concesiono, doy su administración a un tercero? ¿Qué modelo sigo? Pero mientras no se tenga la claridad, es palos de ciego, Osvaldo. Esperemos que al menos sea un poco rentable, ¿no? Para que le queden recursos al Estado. Esperemos. Antes se entregaba 200 millones al año. Claro. Ahora estaba un tanto deficitaria ya esta empresa. ¿Para cuándo crees tú que estará listo esta renegociación con las operadoras? A ver, se volvió a hacer una prórroga. Los contratos vencieron en agosto y noviembre del año pasado. Yo aspiraría, si es que, como dice el ministro, van a retomar las negociaciones en junio. Pero ya están avanzadas, dice, ¿no?
Bueno, hay un porcentaje elevado no se han vuelto a sentar en la mesa. Entonces, eso de avanzados no sabemos exactamente en qué consiste, que ya tienen una cifra de valoración, ¿ese es el avance? ¿O que ya tienen redactado un borrador de contrato? ¿Qué es el avance? No se sabe qué es el avance. Pero suponiendo que fuera cierto y que ya han avanzado en algo, en junio se sientan nuevamente a la mesa y ahí habrá que aspirar a que terminen y se puedan firmar los contratos antes de que se vence el año de prórroga. Porque así es o más, ¿no? Claro, porque en agosto y en noviembre vencen nuevamente, digamos, se cumple un año del vencimiento de los contratos. Ojalá que les alcance el tiempo. Ojalá que les alcance el tiempo. Si no, habrá que ver otra prórroga hasta que se pongan de acuerdo. Que ya no cabría, en mi criterio, ya no cabría otra prórroga. Lo que cabría es que el directorio del Arcotel se reúna y diga, a ver, esto pasó, no se cumplió, hubo la necesidad de prorrogar y por tanto les damos estos lineamientos y este nuevo plazo al Estado y a las operadoras para que se sienten a terminar la negociación. Para mí debería ser, si es que no concluyen hasta la prórroga, debería haber una decisión clara y transparente de que se establecen nuevos plazos. Vamos a estar atentos también a estos temas que son importantes para el país. Este hecho de tener nuevos contratos serán seguramente por 15 años, así como ocurrió con el anterior. Contratos para la telefonía móvil en el país, que conlleva lo que hemos hablado en esta programación con Juan Carlos Solines, con respecto pues, a los avances que tiene la tecnología y lo importante que es estar a la par de lo que ocurre en el mundo, en el ámbito de las telecomunicaciones. Agradecido, Juan Carlos, por tu presencia. Un gusto estar aquí. Ha sido muy enriquecedor conversar sobre estos temas de telecomunicaciones. Encantado. Juan Carlos Solines, expresidente del CONATEL, consultor en materia de telecomunicaciones, aquí con nosotros en la programación de Frente al Personaje. No se olviden, estamos en las plataformas de Global Opinion, Frente al Personaje. Nos encuentran en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y en Spotify. Suscríbanse al canal, nos ayuda muchísimo. Igualmente ayúdenos con sus likes y también con sus comentarios. Sirven para continuar haciendo un periodismo responsable. Esta programación llegó gracias al apoyo de Rappi Frenos Professional Brake Service. Si tiene alguna situación con su vehículo en el tema de frenos, ya sabe a dónde tiene que ir, a Rappi Frenos. Volveremos en las próximas horas con nuevos temas. Por ahora, gracias por la sintonía. Felicidades. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.